Bien, hay una realidad que aquí en el programa hacemos hincapié, por supuesto sin politización alguna. Hay una realidad que creo que es responsabilidad de enfrentarla de toda la dirigencia, y de la política dar respuesta, que es la realidad social. Nosotros hablamos aquí de pobreza, hablamos de hambre. Hay lugares en la República Argentina donde la gente tiene realmente hambre, donde la guita no alcanza a fin de mes, donde hay que estar acompañando. Hablamos también de la necesidad de diálogo, hay que hablar con los distintos sectores, que fundamentalmente los políticos deberían hablar entre sí, ¿no? Para resolver esto, porque hubo muy poca promesa de campaña en esta elección del domingo, y lo que necesitamos es realmente que haya diálogo, Claro. para que la gente... Bueno, yo leía los tuits del Papa Francisco el fin de semana en la jornada del hambre en el Vaticano, y eso claramente nosotros tenemos nuestro espacio también en la Argentina para ocuparnos, ¿no? La dirigencia política debería ir sobre los más necesitados, siempre los más necesitados. Ahí está Jesús, y María, y todo el ejemplo del Evangelio y la fe. Monseñor Damián Nanini es el obispo de San Miguel. Damián, buen día. Gabriel Oliverio lo saluda. ¿Cómo le va, padre? Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Bien, gracias por atenderme. No. Te puedo tutear, ¿no? Sí. No hay problema. Bueno, contame, nosotros hicimos... En este programa se habla un poco de política, pero mucho del tema social, apartándonos de la política, de esta cosa de acompañar al más necesitado, de estar presente. Viste que a veces los dirigentes no se ocupan de eso y la iglesia tiene que estar presente. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, habría que tener como distinguir, ¿no? Sí. Una cuestión, si vos querés, estructural y una cuestión circunstancial. Si soy complicado, pero pongo ejemplos. O sea, Dale. El tema de la pobreza tiene muchos años en el país, y entonces es algo ya estructural, digamos, que hay una serie de estructuras que no permiten la integración de la gente al mercado laboral, que provocan marginación, el Papa le llama los descartados. Esto viene hace muchos años. Y eso requiere leyes y cambios estructurales, como vos decías recién, decisiones políticas. Sí. Y después está el tema circunstancial o coyuntural, como diciendo, bueno, hay gente que no tiene para comer, como pasó en la pandemia, y bueno, digamos, por ahí hubo que salir, digamos, a apagar esos incendios, ¿no? Que fue todo lo que se hizo desde distintos organismos, ¿no? El Estado lo hizo con los planes sociales, Aguache, la ayuda, el ATP, etcétera. La Iglesia con Cáritas, se sumó el proyecto Seamos Uno, que fue muy útil, muy beneficioso para el conurbano, de 1 millón de cajas de alimentos. O sea, hubo que salir a cubrir. Te digo un poco los datos, Sí. como decimos nosotros, a ojo buen cubero, que me daban los curas, hablando con ellos, que la mayoría de los comedores se triplicó casi el triple de gente fue a pedir, digamos, en 2020 y parte de 2021, a pedir comida que habitualmente no iba, con todo también lo que supone eso de humillación, enojo social, etcétera. Esto bajó un poco. O sea, yo hablo con sacerdote y recorro, viste, con Cáritas. Sí. Bueno, bajó bastante, digamos, como que hay una especie de acomodamiento al poder salir. En nuestra zona hay mucho trabajo informal, y eso se pudo recuperar. Pasa que tenías un hombre que me contó que vendía flores en el cementerio y con eso pagaba la cuota del colegio privado acá de Católica, algo parcial, ¿no? Pero eso, al no haber posibilidad de hacer los reposos, los entierros, no, se quedó sin trabajo. Mucha gente que trabaja en construcción. O sea, eso provocó realmente una situación difícil. Pues digo, están las dos cosas, digamos. En lo inmediato hubo que abocarse, digamos, y Cáritas lo hizo y todo lo que pudimos, para que justamente no haya hambre, ¿no? Sí. Que la gente tenga por lo menos lo básico. Y yo creo que esto se logró. O sea, lo básico, digamos, satisfacer las necesidades básicas. Sí. Ahora, después está el problema estructural y es muy complejo y va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, eso ya es como comparto 100% lo que decís vos. Si no hay unidad entre los argentinos, si no hay diálogo, imposible, porque eso tiene que ser políticas de Estado, realmente, ¿no? O sea, que todos asumamos empezar a hacer unas políticas que permitan un crecimiento del país
y bueno, y eso va a traer en beneficio también de integración, con algunas cuestiones sociales que siguen estando muy vivas, ¿no? Muy a piel. Yo hablaba con alguien, un hermano obispo que está muy vinculado a los movimientos sociales, y le preguntaba, digo, ¿en qué medida es posible la integración de estos movimientos sociales que son de trabajo informal al trabajo formal? Y es muy difícil porque la mayoría no ha terminado el secundario, no tiene la capacitación mínima básica que están pidiendo, viste, en el trabajo formal. Entonces ahí, digamos, acá entra todo, ahí entra la educación, entra capacitación, el tema es muy amplio, y solo un gran consenso y con distintas miradas complementarias creo que puede marcar más o menos un camino, un norte de salida en esto, ¿no? Esa palabra consenso me parece clave. Vos, ¿quién da el primer paso para el consenso? Y en realidad, alguno tiene que darlo, y del otro lado tiene que haber, digamos, una predisposición, ¿no? Una predisposición, claro, sí. Históricamente, y eso lo hemos recordado, yo lo viví como cura, ¿te acordás? En la crisis yo tengo 60 años, por eso, el 2001, sí, me acuerdo, sí. En la crisis de 2001, incluso yo era sacerdote de Rosario, viste, Rosario siempre en los temas sociales es un polvorín, sí. Y ahí se hizo el diálogo social. Yo tenía una capillita que tenía un auditorio, y ahí hubo una reunión que vino gente de las Naciones Unidas, estaba Monseñor Casareto a cargo de eso, y empezó ese diálogo social que creo que permitió superar bastante bien la crisis del 2001, ¿viste? Iban todas las partes. Algunos pedían no estar juntos y entonces los recibían por separado, y después vinieron, me acuerdo también, algunos grupos sociales a hablar. O sea, ir llegando para ir construyendo un consenso como para decir, bueno, de esto hacer política de Estado. Y ahí fue donde falló. O sea, cuando se tranquilizó el tema y vino el crecimiento, bueno, no hubo eso como una política de Estado. Primó, digamos, la avidez, para llamarlo de algún modo, la avidez política o partidaria sobre el consenso, y se frustró. Eso que bueno, había sido un intento. Se salió de la crisis del 2001, creo que gracias a esto, trabajando juntos, ¿eh? Sí, estaba a la mesa del diálogo argentino. Esa. Yo tuve la oportunidad de recibirlo, estar ahí, lo viví en primera persona, ¿viste? Y pasaron los distintos actores sociales, después vinieron unos movimientos que se enteraron a hablar, y estaba el Monseñor Casareto y el señor Angulo de la Naciones Unidas que hablaban. Y bueno, yo creo que se logró, viste, pacificar, y bueno, hubo un rumbo. De hecho, el país salió bastante bien. Está bien, hubo viento de cola externo, todo lo que vos quieras decir. Sí. Pero creo que se logró algo. Pero cuando eso después tenía que ser una política de Estado y asumido por todos los partidos, ahí primaron los intereses partidarios. Mira, sin ir, esto que te voy a decir no tiene que ver con la política partidaria. Yo creo que con el resultado, viendo la situación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es una de las zonas más difíciles del conurbano por la pobreza, viendo el resultado de la elección, que fue prácticamente un empate, que a las dos partes no les queda otra que sentarse y hablar, ¿no? Es sentido común. Sí, el tema acá que debe ser independientemente, digamos, de los trufos. Esto por ahí es triste que obligue, y que esto no sea previo, porque yo creo, tal vez soy muy idealista, pero lo que uno mira, yo tuve por motivo de estudio y por otras cosas, estuve viviendo 4 años en Italia, 2 años en Bogotá. Sí, bueno, Colombia, estuviste ahí en el CELAM, conocí mucho, entonces uno ve un poco cómo son cómo viven los países europeos, cómo viven los países latinos y centroamericanos que me tocó recorrer. Que allí no veo un poco la diferencia. Yo digo que tiene que haber un par de políticas de Estado que no lo discute ningún partido, independientemente del resultado electoral. Digamos, hay algunos puntos básicos que no se tocan, digamos, porque saben que eso apunta al bien común, independientemente del matiz. O sea, que como que hay una orientación fundamental. Después, un partido, bueno, va a priorizar más una cuestión, otro un poquito más otra, pero digamos, tiene que haber un piso básico del bien común del país, que eso es inamovible y aceptado por todos. Siempre, bueno, surgen, como está en Europa, los antisistemas, pero bueno, son minorías que no están de acuerdo ahora con ese sistema, pero la mayoría está de acuerdo con un sistema político, bueno, con sus defectos, porque todo es humano y es imperfecto, pero que tiene por lo menos orientación, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esto sería previo, digamos, a las opciones partidarias. Totalmente.
Totalmente. Entonces, tendría que haber sucedido antes de las elecciones. Claro, entonces sí que las elecciones, yo entiendo los matices y a veces bueno la alternancia, porque digamos algunos partidos políticos, qué sé yo, miren más la justicia social, otros miran más la iniciativa o libertad económica, bueno, son juegos de variables que son buenas como como acentuaciones, no como polarizaciones extremistas porque ya son destructivas. Pero puede haber acentuaciones, bueno, eso uno respeta el margen, pero hay un piso común, digamos, una avenida común que todos los argentinos queremos transitar, y eso es lo que se llama una política de Estado que debe ser previa a todo esto, ¿no? Decime, ¿y ves a la iglesia predispuesta, o un sector de la iglesia predispuesto a que suceda lo mismo que pasaba con el diálogo argentino en el 2001? Porque la mesa en definitiva era la que ofrecía la iglesia, era como el espacio neutral. ¿Eso puede suceder hoy? Es que, por lo que tengo entendido, no hay mucha respuesta del otro lado. Epa. O sea, creo que, por lo menos en algunos sectores, la grieta caló tan hondo. Mira, te cuento que cuando salió Fratelli Tutti, sí. Nos mandaron, viste, a todos los obispos, con un tiempo de anticipación, el documento, flyer, síntesis, porque querían que hagamos como una movida, viste, para dialogar con la sociedad y sobre todo con la política, viste que el Papa habla de la buena política, la mala política. Totalmente. Y no es nuevo, eso lo ha hecho Bergoglio incluso cuando era arzobispo acá, ¿no? Sí, siempre sí. Lo dijo. Yo intenté, pero la respuesta es que la grieta es tan grande, claro, nos tocó de estos años electorales tan complicados que eso llegó justo, viste, ahí sobre el 2017, durante la pandemia. Sí. Y eso complicó bastante, pero ya venía una grieta muy grande del 2019, que sigue estando ahora, entonces no es fácil. No veo, ojalá que haya, digamos, para decirlo más sencillamente, yo creo que hay gente predispuesta en ambos lados de la grieta, pero no sé si son mayoritarios o minoritarios. Me da la impresión que por ahora son minoritarios, y entonces no está la voluntad del diálogo. O sea, dentro de esto, porque en realidad son dos alianzas, digamos, dos grupos, son ¿no? dos alianzas, sí. Entonces, hay gente que tiene una predisposición más al diálogo y otros no tanto. Hay como los dos tienen alcohol y palomas, como se dice, pero bueno, sin duda lo nuestro, el Papa lo tematiza muy lindo con la cultura del encuentro, ¿no? Que también lo dice ahí en Fratelli Tutti. O sea, a ver, hay un principio. Esto a la Iglesia le sirvió de norte muy, muy marcado cuando fue el Concilio Vaticano II, año del 61 al 65, ¿no? Porque la Iglesia estaba muy en conflicto con el mundo, con la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, alguien iluminó mucho y dijo, a ver, pongamos, para que haya diálogo, primero hay que poner lo que nos une y después lo que nos separa. Y este es el principio y fundamento, lo que después es la cultura del encuentro, o sea, si vamos a hablar de las diferencias, ¿viste? A ver, vos sos de Boca, yo de River, no nos vamos a poner de acuerdo. Hay que hablar de lo que tenemos en común, no de las diferencias. Nos gusta la pelota, bueno, vamos a hablar del fútbol, de la pelota, y después, bueno, la camiseta viene después. Yo creo que me parece que eso por ahí es donde va, pero a veces, por eso digo, hay grupos un poquito más radicalizados que no logran, digamos, se autofirman la identidad de uno en contra de otro. Eso es pobreza de ideas, ¿no? Cuando una persona no tiene identidad, ¿qué hace? Niega al otro. La persona que tiene una identidad asumida y serena dialoga. Entonces yo pierdo mi identidad para el diálogo, pero a ver, somos argentinos, estamos en un país común, tenemos la riqueza regional, que es lo que extranjeros nunca entienden, porque eso me lo han dicho un montón, ¿viste? O sea, sí. Argentina tiene, como yo, había un viejo político que decía que tenemos de pingüino a bananas, pero es verdad. O sea, tenés una geografía exquisita, tenés una riqueza de la tierra, tenés ríos, tenés una riqueza como país, y tampoco somos superpoblados, o sea que hay un montón de beneficios, digamos, que podrían, para los socioeconómicos, y bueno, pongámonos de acuerdo en esto, ¿viste? ¿Qué modelo de país queremos, líneas generales? Y es más lo que nos une. O sea, todo el mundo quiere tener un trabajo digno, o sea, todo el mundo quiere tener la salud cubierta, o sea, educación, futuro para los hijos, que es un tema muy fuerte ahora que se están yendo del país. Sí. O sea, hay un par de ideas que sí, bueno, a ver, todo lo quieren, independientemente de la afiliación política, yo quiero eso. Claro, ¿en qué dice? La política se discute en los medios.
Ahí está el tema. La política tiene que discutir los medios, y bueno, en eso sí, en eso hay distintas recetas. Pero los fines tenemos que unirnos. Bueno, totalmente. A ver, cuando tenemos el mismo fin, bueno, podemos ser un poquito más flexibles sobre qué medio me lleva ahí. Ese es un poco el tema. Y en este momento estaba demasiado... Ojalá lo que decís vos, que digamos, este tipo de empate o algo así permita que sí, bueno, a ver, si no nos ponemos de acuerdo, no salimos. Yo creo que esa es una certeza, pasa que hay que llevar a la práctica. Yo tengo muchos años de misión, de trabajo en la iglesia, he pasado por el seminario, te cuento, Damián. Bueno. Viste que con el conocimiento de cómo funciona la iglesia, y cuando vos misionás, que a vos te va a haber pasado también, viste, cuando misionás, digo, hoy como obispo vos estás en contacto con la realidad del conurbano. Todos los días tus curas te van contando lo que pasa. Entonces, eso ahí, los políticos en algún momento tienen que reaccionar, porque no podés hacer oídos sordos. Ahora ya pasaron las elecciones, ya están los resultados. La gente te va a empezar a pedir otra clase de resultados. Es decir, bueno, la contención de lo que fue la pandemia se logró. Y bueno, ¿y después? Y el trabajo, y la dignidad, y la unidad, y el hecho de que no haya tanta violencia en el discurso, de sentir a los dirigentes cerca de la gente, todo eso falta. Ahí es donde la grieta, como vos decís, caló, y bueno, el desafío es lograr un denominador común donde se empiece a hablar de los temas que le interesan a la gente, que son las necesidades. Hoy hay muchas necesidades. Y es sumarle algo que está complicando mucho a los políticos, esto lo manejan más los sociólogos, lo que hacen psicología social, ¿no? Es el tema de las expectativas. A ver, están muy bajas, o sea, hay un gran descrédito a la palabra política, que eso en el 83 ya me tocó vivir, la vuelta a la democracia, digamos, creíamos todos que todo era posible, digamos. Y la gente acompañó y una y otra vez. Entonces, hace ya creo 28 años de democracia venimos acompañando y no estamos viendo los frutos. Sí, tal cual. Entonces, eso baja mucho las expectativas, y entonces yo creo que un 28% de personas que no fueron a votar, me parece que es un índice, y más del 30% en la anterior, o sea que hay un gran descrédito de la política. A ver, en el fondo, eso las encuestas lo van sacando con preguntas, pero en el fondo, ¿realmente crees que la política le puede cambiar la vida? Y la gente piensa que no, ¿por qué? Porque ya lo viene viviendo hace demasiados años, las promesas políticas, ¿no? Entonces, eso, ya como decías vos al inicio, yo creo que ni siquiera la hacen ahora. Claro, no, bueno. No, hoy no hubo nadie les cree. Fíjate que no hubo propuestas. O sea, pasamos los meses de campaña y nadie propuso nada. Y porque nadie les cree, o sea, ya la gente, eso, digo, yo tengo un político, la gente le cambia el canal, le hace zapping, o sea, reconozco que es digamos, una cosa en contra, es una cosa que juega en contra, va a ser muy difícil volver a entusiasmar a la gente en un proyecto común de desarrollo como país. Hay mucha, digamos, expectativa quemada. Es lo que yo no soy especialista, pero hablan del capital político, o sea, lo que están diciendo que los dos partidos mayoritarios perdieron muchos votos. Sí. Y se fueron a líneas un poco más radicalizadas, que gente nueva que está generando ese tipo de expectativas. Eso creo que hay que saber leer, dice un poco lo que está pasando a nivel social y sobre todo a nivel de los jóvenes, ¿no? Que son mayoría, tienen peso, quieren ser protagonistas, y bueno, ahí hay también todo un desafío muy grande, ¿viste? Pero claro, es difícil que te crean cuando llevas tantos años prometiendo y no cumpliendo, ¿no? Tal cual. Damián, quiero agradecerte la charla. Sos un especialista en fe, por eso te llamamos, porque me parece que acá hay una cuestión de fe que es importante y da para hablar largo y tendido. ¿Te parece que la semana que viene volvamos a conversar? Bueno, sí. Y seguimos profundizando. Los horarios para que yo pueda realmente esta hora puedo, después por ahí no tiene audiencia, salidas. Pero bueno, con gusto. No, pero tenemos el programa va de 6:30 a 9 de la mañana. Después tenemos las redes sociales para replicar las declaraciones. Después te vamos a mandar la grabación de la nota para que la tengas. Para nosotros lo importante es encontrar, como decíamos recién, estas coincidencias, ¿no? Hablar de los lugares comunes para que pueda existir un diálogo. Después, bueno, si sucede o no sucede, por lo menos lo intentamos, que es lo que un hombre de bien lleva en el corazón. Sí, yo creo que sí, pues
eso, como dicen los documentos, los hombres de buena voluntad, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que buscar todo hombre de buena voluntad y, bueno, unir esas buenas voluntades, que, bueno, no siempre se plasma 100% en hechos, pero por lo menos una orientación y que la gente descubra que vamos caminando hacia algo, ¿no? Es muy triste la pérdida de horizonte, muy triste, o sea, no vemos claro, yo no lo veo y la mayoría de la gente es la subsistencia diaria, pero el hombre tiene hambre de sentido más trascendente, digamos, que el día a día, no sé, que eso también creo que es un error por ahí de algún gesto político. Está bien, yo te doy ahora, pero qué progreso hay, qué futuro hay para mi hijo, digamos, eso no está como muy bloqueado y no se atiende. Exactamente. No se atiende, es una emergencia, digamos. Muchas gracias, Damián. Te mando un abrazo. Un placer, gusto, un placer, un gustazo. Hasta luego. Gracias. Que tengan buen día. Chau, chau. Damián Nannini es el obispo de San Miguel. Entre la cantidad de cosas, porque hizo un llamado al diálogo de los sectores políticos, esto acaba de suceder aquí en el programa, sí. Habló del mensaje del Papa Francisco en esta cultura del encuentro. Yo le agrego una cultura necesaria del encuentro por parte de toda la dirigencia para encontrarle soluciones a los problemas que hoy tiene la gente, que son muy concretos. Pobreza, hambre, trabajo, es decir, salir y enfrentar la realidad con soluciones concretas. 8:57 en todo el país. De 6 a 9, por RM la 680, vamos a contramano. La forma más inteligente de comenzar el día.